Hola, ¿cómo están? Les queremos dar la bienvenida a una nueva emisión de este espacio de entrevistas, de charlas que tenemos desde la red de difusión cristiana. Y hoy queremos darle la bienvenida y queremos presentarles a Andrea Simón. Ella es directora general del Buenos Aires International Christian Academy y BAICA, conocido como BAICA. Queremos darte la bienvenida, Andy. Gracias por compartir este momento, por destinar este tiempo para charlar con nosotros. Y arrancar ya con una pregunta. Recién acabo de presentarte como la directora general de BAICA. Nos gustaría que nos contaras un poco qué es BAICA, de qué se trata, cuál es su ideario, cuál es su misión. ¿Cómo estás, Andy? Hola Lucas, bueno, un placer estar acá con ustedes hoy y sí, soy la directora general de BAICA y la historia de BAICA es una historia muy interesante. En el año 1998, que ya suena muy lejos, Allá en el tiempo. había una familia un empresario estadounidense que estaba viviendo acá, lo habían trasladado por su trabajo y él estaba buscando una educación con valores cristianos y que en ese momento no encontraba, sus hijos son cinco y ellos no encontraron una escuela que tuviese inglés y tuviese valores cristianos. Empezaron a orar, él y su esposa, buscando la oportunidad de encontrar esta escuela, y como no existía, decidieron ellos armar una especie de programa para sus hijos, y termina BICAP empezando para los cinco hijos de él, luego se agregó uno más, y termina funcionando como una especie de programa independiente hasta que se desarrolla en una escuela, porque se corre la voz y empiezan a ingresar más chicos, pasan de la casa de este señor a una iglesia, de la iglesia a un edificio. Entonces siempre decimos que BICA tiene un comienzo muy interesante, porque BICA nació a través de la oración. Y creemos fuertemente en que ese es el comienzo de esta escuela. Hoy ya hace varios años que está en existencia y seguimos manteniendo eso, ¿no? Que una educación buena con valores cristianos. Seguimos fieles a lo que deseó el fundador y su esposa desde el primer momento. Baica tiene es un colegio que tiene los tres niveles, ¿no? Tiene desde inicial, primaria y secundaria, y además tiene una particularidad, qui- creo, si estoy bien informado, tiene digamos, un plantel curricular de docentes extranjeros, y al mismo tiempo tiene también alumnos extranjeros. ¿Es cierto? ¿Es así? Sí, BICA tiene los tres niveles, inicial, primario y secundario, y tiene un plantel de docentes extranjeros. Tenemos docentes obviamente de Argentina, de Estados Unidos, de Holanda, de África, de Asia, y tenemos alrededor de 18 países diferentes representados en nuestro cuerpo estudiantil. El 50% de los chicos son argentinos y el resto son extranjeros, viniendo desde Norteamérica, Europa, Asia, Australia, África, Latinoamérica. Desde Venezuela hacia abajo tenemos de distintos países. Así que sí, mantenemos esa tradición de una cultura muy internacional, que es beneficioso para los que vienen de afuera y para los que están acá, entremezclarse entre esas culturas. Voy voy a ser autorreferencial, voy a recurrir un poco a mi experiencia y yo nací, si bien nací en un hogar cristiano, eh, mi momento de mayor conflicto personal y espiritual se dio precisamente cuando empecé la secundaria, y creo que ahí es donde los valores que uno había aprendido desde el hogar o desde la iglesia se ponen, como dije antes, un poco en conflicto. Las compañías, las amistades, y justamente porque no tuve la posibilidad de asistir a un colegio cristiano. Desde tu experiencia y desde lo que es Baica y desde lo que viviste vos también, imagino, como madre, ¿qué importancia tiene para vos que nuestros hijos asistan a un colegio cristiano?
Es una pregunta profunda y es una pregunta interesante, porque creo que los chicos, vos mencionabas la adolescencia en especial, es cuando van encontrando, buscando esa identidad, y el ser cristianos muchas veces es una identidad que los chicos tienen que formalizar en la adolescencia. Vienen con las, como vos decías, las enseñanzas desde su casa, desde sus iglesias. Yo tengo experiencia no solamente en Baica, yo hace 30 años que trabajo en escuelas cristianas, más en Estados Unidos que en Argentina, y este conflicto se ve, es muy común verlo en la escuela en secundaria, y creo que lo importante de una escuela cristiana es entender primero que no es un seminario bíblico. No venimos a formar a los chicos de una manera teológica para que sepan el análisis de la Biblia, sino que aparte de recibir algún tipo de formación cristiana, porque las escuelas cristianas sí lo hacemos, es mostrarles las habilidades de vida, mostrarles el testimonio cristiano de todos los días. Cuando nuestros alumnos interactúan con sus docentes, están interactuando con cristianos, no solamente una persona que da una clase y les cuenta la historia de Moisés, sino que una persona que día a día tiene la responsabilidad de vivir como un cristiano y que eso se vea. Creo que muchas veces el conflicto en el adolescente es porque está buscando esa identidad, y el adolescente es muy concreto, él quiere ver que lo que se dice alinea con lo que se hace. Entonces, la escuela cristiana tiene una gran responsabilidad ahí, y ¿quiere decir que los docentes son perfectos? No. ¿Quiere decir que el personal de una escuela cristiana nunca va a cometer un error? No quiere decir eso, pero sí quiere decir que también tenemos lecciones de vida dentro de eso, de bueno, si cometemos un error, ¿cómo arreglamos esto de una manera basada en la Biblia? Porque el adolescente va a fijarse siempre que lo que se dice se alinea con lo que se hace. Y creo que esa es la gran oportunidad que tiene una escuela cristiana, y acompañar a los chicos en ese conflicto, porque es sorprendente, pero muchos de los chicos que nacen en casas cristianas tienen ese conflicto, y no porque los papás hicieron algo mal u oraron menos o la iglesia no se hizo responsable de su formación cristiana, sino simplemente que es algo natural en esa etapa de la vida. Y nosotros los vamos acompañando, los escuchamos, no juzgamos, pero sí los ayudamos a tener una respuesta para la fe que uno promueve o uno vive. Así que creo que para los chicos cristianos, la escuela cristiana es importante. Para los chicos no cristianos también. Vos pensá que cuando vos tenés dudas de tu fe, pero al lado tuyo tenés un compañero que ni siquiera tiene fe, eh, es, te hace ver el mundo desde otro lado. Nosotros muchas veces vemos que los chicos que crecen en familias cristianas y que van a la iglesia tienen pocas oportunidades para compartir el Evangelio, a menos que vayan a alguna actividad formada por su iglesia. En cambio, en la escuela, especialmente en Baica, tenés un chico de formación cristiana sentado al lado de un chico judío, o un chico musulmán, o un chico ateo. Y eso es lo que a ellos les desafía su fe. Entonces, tengo fe, este compañero mío cree en otra cosa, y empiezan esas preguntas que en esa lucha y en esa búsqueda de identidad van formalizándolo, y terminan encontrando su vuelta, porque los papás hacen un buen trabajo y las iglesias también. La escuela cristiana acompaña. Sí, es muy interesante eso que dijiste, sobre todo pensando en esa oportunidad que tienen de desafiarse, ¿no? Los chicos a la hora de poner un poco en práctica aquello que a veces sobreabunda en teoría, pero le falta a la hora de la práctica. Eh, Te hago una pregunta respecto a esto que mencionaste recién, que hay chicos que no son cristianos dentro del colegio. Eh, ¿Recordás alguna experiencia que te haya impactado, que te haya tocado, que tenga que ver justamente con cómo afectó Baica y los valores de Baica a algún chico que no haya sido cristiano? Sí, tenemos muchas historias. Estoy tratando de pensar en una en particular. Hace poco tuvimos un alumno que ingresó el semestre pasado,
y que no conoce mucho de Dios, ni de la Biblia, ni de Jesús, y tuvo la oportunidad de ir a clase presencial de febrero hasta el 16 de marzo, que fue cuando tuvimos que ir todos de manera virtual, y él en ese poco tiempo escuchaba a sus compañeros, estuvo en algunas clases de formación cristiana, y de manera virtual se les pidió a los chicos que miren un video. El profesor de Biblia preparó un video donde eran dos personajes, uno que abogaba por la existencia de Dios y otro que negaba la existencia de Dios. Y los chicos tuvieron que hacer un trabajo sobre eso. Y este alumno en su trabajo escribe que él, lo poco que había escuchado, le dio mucha intriga y quiso saber más. Y al ver ese video se daba cuenta que él estaba más a favor de la existencia de Dios, pero que él no conocía tanto como para usar la Biblia para decir, bueno, sí, acá la Biblia dice esto. Entonces, creo que lo que la escuela cristiana le hace al chico que no conoce a Dios es traerlo de una manera real, traerlo de una manera, como vos decías, no tanto lo teórico, sino el compañero que lo invita a la iglesia o lo invita a su casa y se sientan y oran antes de comer. Son todas experiencias que estos chicos son nuevas para ellos. Y les va abriendo esa pregunta, esto de, bueno, ¿qué quiere decir esto? O Dios, nunca había pensado en Dios. Y esto de comenzar a averiguar. Y hemos visto historias increíbles de chicos que terminan aceptando al Señor dentro de la escuela o que se mudan y se van. Tuvimos un caso, una alumna que se mudó, se fue a vivir a Bariloche, de una familia no cristiana, y después nos termina llegando que recibió al Señor, que se había comenzado a ir a una iglesia. Entonces, creo que las semillas que plantamos nunca vuelven vacías, tanto de sus compañeros como de los docentes, como de la currícula. Creo que eso es lo que a los chicos que no conocen del Señor cuando van a Baica lo empiezan a ver desde otro lado y les agarra esa curiosidad, ¿no? De ver quién es Dios, quién es este Jesús del que hablan. Mira, qué bueno, qué interesante esto. Em, Pensándolo también desde la misión, ¿no? Digo, hay una frase que podemos suscribir, yo personalmente suscribo, que dicen que la educación comienza en casa, creo que es cierta. Ahora, termina ahí y pienso también, la escuela, la escuela como ámbito de educación formal, solamente es aquella que da conocimientos o educa desde lo estrictamente académico, o también tiene una misión. En este caso, mi pregunta específica es, vos como directora general, ¿cuál pensás que es la misión de Baica? Yo creo que te contesto por partes. Primero es que una escuela nunca puede impartir solamente lo académico y listo, porque una escuela es una comunidad y una comunidad está formada por personas. Y una persona no es un ente separado, individual, volando en el aire, sino que ese individuo está ligado a una familia, a una mamá, a un papá, a un trasfondo cultural, a un trasfondo socioeconómico. Entonces, la escuela nunca puede dedicarse a solamente lo académico, porque enseñamos a personas. Entonces, la misión de Baica es acompañar. Yo tengo dos lemas que son personales míos. Primero, que el alumno viene por encima del sistema, porque si bien tenemos que enseñar álgebra, digamos, en secundario, pero ¿a quién le estamos enseñando álgebra? Ese alumno ese día, ¿cómo está? ¿Qué siente? ¿Por qué le va mal? ¿Por qué le va bien? También tengo otro lema, que los padres son nuestros mejores aliados. Pensá que esos hijos les pertenecen a esos papás, y esos papás los criaron. Entonces, yo siempre le digo a los papás, ustedes son los expertos en sus hijos, ustedes nos tienen que decir a nosotros. Y hablando de cuál es la misión, nosotros acompañamos a los papás, no criamos, pero sí acompañamos. Hemos llorado con el que perdió un abuelo, hemos llorado con el que perdió una mascota, hemos celebrado con el que le nació un hermanito, una hermanita, hemos llorado con los que se mudan, hemos recibido a los nuevos y los hemos ayudado a sentirse a ser parte.
hemos acompañado en divorcios, o sea que la escuela siempre va a acompañar al papá. Lo que tenemos que tener claro es que la escuela no cría, no podemos tomar ese lugar porque le hacemos mal a la familia, pero sí tenemos que tener esa apertura de, más allá de matemáticas, más allá de ciencias, de historia, de lengua, nosotros tenemos que formarnos como comunidad y acompañar tanto a la familia como al alumno. Muchas veces un comportamiento en el salón, yo soy licenciada en comportamiento humano, un comportamiento es comunicación. Entonces, ese alumno te está comunicando algo. Bueno, con ese comportamiento, digamos que es un comportamiento desafiante, ¿qué nos está comunicando? ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando en la clase? ¿Cómo se está desarrollando esa comunidad de humanos alrededor de esta persona en particular? Entonces, la escuela no cría, pero la escuela sí va más allá de lo académico y acompaña en lo emocional, en lo social. La escuela tiene un impacto tremendo y no puede mirar al costado y no hacerse responsable de ciertas cosas. Y no digo que todo lo puede hacer la escuela, pero sí uno puede llamar a los papás y preguntar qué está pasando, cómo podemos ayudar. Tenemos un montón de historias, que yo les digo historias de redención, de nenes que vienen muy lastimados o pasan por una situación difícil, que son situaciones de la vida, pero hemos podido acompañar no tanto a los chicos, no solo a los chicos, pero también a los papás, de sentarme en mi oficina y llorar con papás en momentos difíciles y celebrar en momentos de alegría. Entonces la escuela es, si fuesen computadoras a las cuales les enseñamos, sí, te digo, hagamos solamente lo académico, pero el ser humano es todo, es emociones, es intelecto, es voluntad, son almas a las cuales tenemos que instruir sin dejar de afuera todo eso que los conforma como seres humanos. Em, Traslado esto desde una mirada de padres que están en edad de que sus hijos asistan, sobre todo lo que más preocupa a los padres hoy, traslado una cuestión colectiva, ¿no? Lo que más les preocupa hoy es a la hora de, no sé si tanto inicial, pero sí primaria y sobre todo secundaria, a la hora de mandar a sus hijos al colegio. Y hay una gran preocupación en dos aspectos. Primero, el nivel educativo en cuanto a lo académico. Y segundo, la cuestión de valores o de ideales o de qué se transmite. Vos mencionaste que tuviste una vasta experiencia en Estados Unidos, conocés también la educación acá en Argentina. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, ¿cómo pensás que está la educación en términos generales? No estoy hablando en la Argentina, sino en términos generales. Me estoy sonriendo porque la pregunta mete el dedo en la llaga. Yo soy una firme creyente en que la educación tiene que cambiar. La educación que tenemos hoy fue buena para un momento y fue necesaria para ese momento. No sé cómo se formó la educación en Argentina. En Estados Unidos, los principios de la educación venían en la casa de parte de mamá y papá. Después se fueron creando las escuelas. En las escuelas, primero iban todos juntos con una sola maestra y después como escuelas rurales y después se terminan formando el sistema de escuelas públicas. Entonces, en ese momento, para ese momento histórico, el modelo que existe hoy servía. Yo creo que, especialmente ahora, en época de pandemia, que hemos tenido que rápidamente pasar a una educación totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados, es el momento de repensar la educación. Es el momento de no solamente ver los contenidos que estamos enseñando, porque estamos preparando a chicos para un mundo del cual ninguno de nosotros conoce, y tenemos que rever la currícula, qué estamos enseñando, cuáles son los contenidos. Hay contenidos que hay que cambiar, hay contenidos que hay que dejar de enseñar, hay contenidos que hay que renovar. ¿De qué manera estamos enseñando? ¿Seguimos sentados en los bancos con el maestro que habla? ¿O traemos más tecnología? ¿O tenemos que separar por nivel, por grupo, por grado, por año? ¿O podemos mezclar salones? ¿Podemos enseñarle a los chicos a resolver problemas más allá de
tengo un problema con un compañero en la clase, sino decirles, bueno chicos, tenemos que buscar la cura para el cáncer, y ponerles esa pregunta a los chicos y permitir que trabajen cruzando límites de años y de edades. Yo creo que es un buen momento para replantear la educación. Es un sueño que tengo hace muchos años, pero es lo que digo, ¿con quién y cómo? Pero sueño con una escuela diferente, sueño con una escuela donde el chico realmente aprende. Y mirá que no estoy hablando en contra de los docentes, porque tenemos docentes excelentes, pero estamos formados en lo antiguo y tenemos que ir, alguien que escribe de negocios, se llama Peter Drucker, y él dice que uno no puede hacer lo nuevo haciendo lo viejo. Entonces, si queremos algo nuevo, esta nueva generación que tiene nuevas necesidades, que va a enfrentar un mundo nuevo, tenemos que enseñarles con una manera nueva. Y tenemos que preguntarnos cómo es. Yo le pregunto mucho a los alumnos de secundario, porque ellos tienen muchas respuestas y tienen muchas maneras de resolver los problemas o las inquietudes que nosotros tenemos. Así que, por eso te digo, el dedo en la llaga, porque yo creo, soy docente, me dedico a la educación, creo mucho en la educación, pero creo que tiene que cambiar. Y creo que este es el momento donde se están moviendo estructuras para aprovechar y poner una estructura nueva. Así que acepto sugerencias porque es un sueño de hace muchos años, poder crear algo nuevo y algo diferente. Justo, Andy, mencionaste la cuestión de, bueno, el tema de la pandemia y casi una reforma de hábitos educativos hacia las apuradas, porque no quedó otra, justamente por el tema de la pandemia. Y digo, abriste una puerta de enormes discusiones que no las vamos a poder saldar en esta entrevista, ni no sé si en años, pero ahí viene la cuestión de la tecnología. Para muchos un horror la tecnología que enajena más a las personas, a chicos que ya de por sí están hiperconectados, se les suma más tecnología, entonces están como los dos bandos acá, hay bandos y hasta a veces muy radicalizados, sobre todo en la educación. ¿Qué pensás respecto de esto? ¿Qué pensás en cuanto a la incorporación de la tecnología en las prácticas educativas? Yo creo que no se puede volver atrás. Yo creo que la incorporación de la tecnología tiene que estar y va a seguir estando, porque es al mundo hacia el que estamos yendo. Eh, Hay muchas empresas hoy que muchos de sus equipos de trabajo están en distintos países, no están todos en la misma oficina, en el mismo lugar, y no por pandemia, sino porque hay una modalidad diferente en ciertos aspectos del mundo de negocios, digamos. Muchas veces cuando va cambiando el mundo, los lugares que menos cambian, y tal vez me metan en problemas por decir esto, pero los dos lugares que tardan mucho en cambiar siempre es la escuela y la iglesia. Entonces, esas son dos instituciones que tienen que prestar atención y tienen que estar renovándose, no conformándose a los pensamientos de ese momento de la historia en la cual se está viviendo, el periodo histórico, sino que tienen que ir renovándose porque el mundo se va renovando sin dejar nuestras bases, nuestros pilares cristianos. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, la tecnología tiene que estar, la tecnología va a estar, porque si no, no preparamos a los chicos para el futuro. Vos hablabas de hiper. Hiper nunca es bueno en ninguna área, ni en el área de salud. Si te dicen que tenés hipertiroidismo es un problema. Hipo tampoco. O sea que el hipotiroidismo también es un problema. Entonces, ni mucho, porque lo mucho es como si fuese una adicción y lo poco te deja fuera. Y lo que nosotros queremos, especialmente como cristianos, es que nuestros chicos estén tan preparados como cualquier otro chico para que puedan ocupar lugares de impacto. Yo siempre digo que el impacto uno lo puede hacer desde su propia casa, no hace falta que seas presidente de la nación para causar un impacto, pero tenés que poder causar un impacto donde Dios te ponga, donde vos estés, ya sea docente, ya sea presidente, ya sea, no sé, empresario, pero vos tenés que tener un impacto. Y mucho de eso tiene que ver también con la formación y la preparación que le estamos dando a los chicos.
los chicos usan sus teléfonos de una manera increíble, le conocen las aplicaciones y las vueltas que nosotros no les conocemos, pero no te pueden hacer una presentación. Cuando ellos tienen que hacer una presentación de PowerPoint, les cuesta muchísimo, porque no tienen esa formación. Sí tienen el cerebro muy hábil para la tecnología y aprenden rápido, pero hay cosas donde nosotros les ganamos, porque cuando yo tomé mi primer curso de tecnología en 1998, tenía que ver con cómo usar Word y Microsoft y PowerPoint, y los chicos no tienen eso. Entonces, tenemos que ir preparándolos de alguna manera con la tecnología, que la aprendan a usar. El hecho de que un chico pueda asistir a un museo de, no sé, en Francia, y ver las pinturas que hay ahí, no solamente por lo bello, pero sino porque tiene que ver con historia. Y muchas veces cuando estudias arte, te das cuenta del periodo histórico en el que se estaba viviendo, y también te das cuenta del periodo político que se estaba viviendo. Y hoy los chicos pueden hacerlo a través de la computadora. El hecho de poder sentarte y hablar con el autor de un libro que vive en Australia y poder tener una clase con ese autor es increíble. O trabajar con los chicos de Nigeria a ver cómo pueden solucionar el problema de la falta de agua con tu salón en Argentina y el salón de ellos en Nigeria. ¿Cuán real convierte ese problema? Entonces, la tecnología tiene que estar y va a estar, y creo que hay que usarla de manera sabia. Ahora, en lo personal, los chicos, lo hiper y lo hipo, me parece que ninguna de las dos cosas son buenas. Vos hablaste recién, en esta última pregunta, hablaste de que hay que producir un impacto. Trayendo esa idea ahora, ¿qué pensás o cuál pensás que es el rol que cumple un docente frente a un estudiante? Y te lo circunscribo a Baika, que es una experiencia educativa diferente, ¿no? ¿Qué rol cumple ahí el docente en la experiencia Baika? ¿Qué rol? ¿Es solamente el que enseña o hay algo más? No, hay algo más. El docente tiene un superpoder, que es el de construir o el de destruir. Nosotros siempre recordamos el maestro que más impacto hizo en nuestra vida, el mejor y el peor. Es más, ahí hace años atrás se hizo un estudio de cuando un docente enseña, eh, toma lo mejor de su mejor maestro y lo peor de su peor maestro, sin querer. Es como cuando decimos, no, yo cuando tenga hijos no voy a ser como mi mamá. Bueno, terminamos siendo igual. Los docentes, se había hecho este estudio hace muchos años, y se veía eso, que el docente tenía lo mejor y lo peor de su mejor y su peor profesor o maestro. Entonces, el maestro en Baika está, usaste bien la palabra, está para hacer impacto, está no solamente para enseñar, pero sino para conectar, sino para dejar una huella. Lo que nosotros queremos en Baika es que cada alumno tenga un representante dentro de la escuela. A veces no eligen el profesor de grado, eligen el de educación física, o eligen a la profesora de música, o me eligen a mí, y es alguien, un adulto al cual ese alumno se sienta visto, se sienta que es importante, sienta que estamos para ayudarlo, para acompañarlo, para celebrarlo. Entonces, el docente en Baika está para construir, está para hacer impacto, está para influenciar, está para dejar una huella y dejar un legado, que por eso te digo, es una gran responsabilidad, porque siendo una escuela cristiana, nosotros queremos que los chicos terminen enamorados de Dios, terminen enamorados de este deseo de aprender, de seguir adelante, de crecer, de ser personas que aprenden continuamente toda su vida. Y eso no lo van a sacar de un libro de texto, lo van a sacar del profesor de historia que se disfraza para dar su clase, o de la profesora de arte que los lleva a museos virtuales y después tratan de imitar, no sé, el cuadro de la pintura de Picasso. Pero el docente es lo que hablábamos hace un rato, no solamente enseñamos la parte académica, sino que nosotros trabajamos con el alma de un alumno. Un docente trabaja con las emociones,
con el intelecto y con la voluntad de un alumno. Por eso te digo, tenemos un superpoder, porque de alguna manera trabajamos con lo más precioso de una persona. Y cuando una persona se rompe, ¿dónde se rompe? Se rompe en el alma. Entonces, si el alumno no termina aprendiendo álgebra, lo va a poder googlear. Pero si el alumno sale sin creer en sí mismo, sin creer que Dios lo ama y Dios tiene un propósito para él, sin creer que sí, tiene ciertas habilidades y otras áreas que no son tan fuertes, pero no importa, va a poder desarrollar eso o va a tomarse de sus fortalezas. Creo que lo que el maestro nunca tiene que olvidarse es que trabaja con el alma de los seres humanos y eso deja un impacto eterno. Qué profundo, ¿eh? Sí, nos interpela a todos, ¿no? Que de alguna u otra manera también somos formadores. Em, Recién mencionamos el contexto en el que estamos, que tiene que ver con la pandemia, con el aislamiento social, con la necesidad casi como única alternativa de conectarnos a través de la tecnología o de redes. Em, y al mismo tiempo, hay, me imagino que vos al estar al frente de Baika lo sabrás, muchos adolescentes que están, como todos, ¿no? La están pasando mal, justamente por esta falta de contacto, de encuentro, y como uno casi no se imaginaría que la adolescencia es más para estar alegre, para estar contento, para estar lleno de proyectos y llenos de vida, este tiempo ha habido muchos casos, o se han multiplicado los casos de angustia adolescente, de depresión adolescente, de problemas inclusive con la ansiedad, problemas de alimentación, se han disparado en este momento de pandemia. Desde tu lugar, desde tu experiencia, de tu conocimiento, ¿qué mensaje tenés para esos, sobre todo jóvenes, ¿no? Adolescentes que están pasando por este momento? Eh, en realidad, algo que vengo repitiendo desde marzo es que todo pasa y todo sana. Todo pasa y todo sana. Y hay algunos chicos que es cierto, les ha hecho muy mal este tiempo, y después están los otros que estaban mal en la escuela y que esta modalidad les ha hecho muy bien. Eh, Creo que lo que los chicos tienen que entender es esto, es que todo pasa y todo sana. ¿Dónde tenemos que buscar la respuesta? La tenemos que buscar en Dios, tenemos que buscar en una fe, tenemos que entender que Dios esta pandemia la conocía de antemano y Dios sabía que esto iba a pasar. Y que si bien es difícil, bueno, en este tiempo tan difícil, si yo me centro en lo difícil que es todo, me voy a perder una oportunidad, porque este es un tiempo histórico. Es un tiempo histórico para las escuelas, para el mundo. Eh, yo les digo a los chicos, no se van a acordar el nombre del profesor de historia, pero sí se van a acordar que al mediodía su papá estaba presente y almorzaban todos juntos. Entonces, enfocarse en que hay algunas cosas buenas dentro de lo terrible. Tal vez no te puedas juntar con tus amigos todavía, falta un poquito más, ya se van a poder juntar, pero que no se vengan abajo, porque todo en la vida pasa y todo en la vida sana. Y si no pueden hacerlo solos, primero tienen que enfocarse en Dios, después aprovechar este tiempo que están con sus papás. Y yo sé que algunos de los chicos están pasando situaciones difíciles porque las cosas no están bien en casa. Entonces, para eso están sus docentes también, para eso estamos como escuela, para poder acompañarlos, para eso están las iglesias, para eso están los líderes de jóvenes que los pueden acompañar. Es un tiempo difícil, ojalá tuviese una palabra mágica para que a todo el mundo les pase este dolor. Sin embargo, que se queden con esto, que todo pasa y todo sana, que se agarren fuerte, fuerte de Dios, porque Dios ya sabía de esto de antemano. Y en los tiempos difíciles, cuando vos lees la Biblia, te das cuenta que en los tiempos más difíciles, muchos de los personajes importantes de la Biblia recibieron su llamado más fuerte, recibieron su llamado definitivo. Entonces, estar atentos, Eh, van a cambiar la vida. Muy, muy, muy interesante
lo que decís, Andy, pero se nos acaba el tiempo es tirano, pasa rápido. Pero te quiero hacer una última pregunta, que es más, desde la perspectiva de padre hacia la directora general de Baika. Yo hace un rato dije, una de las cuestiones que les pasan a los padres es a la hora de anotar a su hijo en un colegio, ¿dónde lo anoto? Sobre todo aquellos padres que son cristianos, ¿no? ¿Por qué debería anotar a mi hijo en Baika? ¿Qué tiene Baika? No digo qué tiene Baika que no tiene otro colegio cristiano, digo qué tiene Baika. Todos los colegios son diferentes, no mejores, no peores, simplemente diferentes. Baika tiene un corazón muy grande, Baika tiene un nivel académico alto, Baika tiene una responsabilidad con lo que yo les hablaba, el alma de los alumnos, el alma de los papás. Baika tiene comunidad. Nosotros con los papás de Baika elegimos el uniforme. Con los papás de Baika mañana nos vamos a juntar a determinar el plan de regreso. Baika lo que les va a proveer a los chicos es una educación de buena calidad, los va a exponer a distintas culturas, a distintas religiones, a prepararlos para lo que es el mundo real, que venimos ya con un mundo globalizado y va a ser aún más. Y Baika lo que tiene es esto de que el alumno viene sobre el sistema. El alumno no es uno más en el salón, sino que lo conocemos por nombre, sabemos qué le pasa y lo acompañamos y trabajamos muy de cerca con los papás. Esto es muy brevemente lo que Baika ofrece desde el corazón de una comunidad. No es un edificio, no son los alumnos, no son los docentes, son los papás, los docentes, los alumnos, somos todos, con el alumno, el chico, en el centro. Lo que queremos es que ese nene salga lo mejor que pueda a nivel académico y a nivel emocional, a nivel intelectual, en su voluntad de poder hacer este impacto del que tanto hablamos. Nuestra visión es que educamos con valores que cambian el mundo, y eso es lo que el perfil del alumno que nosotros deseamos tener, y cuando nuestros alumnos terminan esperamos eso, que salgan y que cambien el mundo. Bueno, Andy, muy rico, muy interesante todo lo que pudimos compartir, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer por haberte tomado este espacio. Sé que estás muy ocupada, sé que andás sobre todo en este momento del que ya estuvimos hablando, pero bueno, gracias por este tiempo, gracias por haber compartido estas palabras con nosotros, y quizás más adelante tengamos otra entrevista. Pero bueno, en principio te queremos agradecer por este momento que tuviste para con nosotros. Bueno, gracias Lucas a vos y a todos, y bueno, con mucho gusto cuando quieran volvemos a hablar. Muchas gracias. Queremos saludarlos a nuestros televidentes, a quienes nos están mirando en este momento. Queremos agradecerles también por haber tomado este tiempo para estar compartiendo esta charla con nosotros, y decirles que los esperamos en una próxima misión de este espacio de Red de Difusión Cristiana, y saludarlos. Que el Señor los bendiga.